Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Junior Álvarez, junto con la compañera Mariana Gómez, Ana Lucía Ochoa y Juliana Sierra, le vamos a presentar lo que es el método Delphi. Bueno, el método Delphi, también conocido como el método Delfos, porque su nombre hace reverencia al oráculo que se encontraba en la ciudad griega, a donde las personas acudían a consultar lo que los dioses tenían preparado para ellos. Los creadores de este método, miembros del Centro de Investigación estadounidense Roll Corporation, lo diseñaron básicamente para realizar predicciones de la tecnología durante la Guerra Fría. Pero como vemos hoy en día en contexto, ha servido 100% para lo que son de las predicciones sobre las empresas. Esto con base al futuro. El método Delphi básicamente está enmarcado dentro de los métodos de expertos y que se utiliza para obtener la opinión consensuada de un grupo de personas consideradas expertos. En otras palabras, el método Delphi es una técnica básicamente de investigación que se utiliza para identificar y solucionar problemas o analizar una situación. Nos cabe resaltar. Esto consiste en agrupar la opinión de muchos expertos sin necesidad de estar en el mismo sitio. Es una característica muy importante de este método. La idea que es que se alcancen conclusiones valiosas a través del consenso, la interacción y la retroalimentación de los expertos que participen, quienes puedan que en medio de esta participación responden cuestionarios para dicho consenso. Una de las conclusiones que lleva el método Delphi es como una prospección que refleja la viabilidad y el crecimiento de una empresa, así como las tendencias de su mercado e industria. De esta manera, lo que se busca es lograr y adelantarse a las necesidades, o sea, al futuro, de sus clientes para establecer medidas de prevención que conlleven X o dicho tema o dicho problema. Ahora pasamos a lo que son las fases. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación del método Delphi. Para realizar la aplicación de este método seguiremos 10 pasos. El primero es identificar el problema, situación o tema. Entonces, el método Delphi requiere que tengamos muy claro lo que necesitamos antes de aplicarlo. Entonces, será importante que identifiquemos el problema y que la solución de este problema vaya acorde con los objetivos de la organización. Entonces, siempre se trata de abarcar un solo tema que sea concreto, específico y entendible. El segundo tema es seleccionar al mediador. Esta persona o grupo de personas debe ser muy objetivo, imparcial y conocer obviamente el problema o situación que requiere solucionar. El tercer paso es generar un cuestionario. Esta herramienta es muy clave para el método Delphi. Entonces, los pasos serían los siguientes. Si hacemos 2 o 3 rondas de preguntas, debemos estructurar el cuestionario para que cumpla con esa función, de tal manera que tengamos un primer bloque general sobre el tema, un segundo bloque de preguntas más concretas y el tercer bloque de preguntas que tengan que ver pues con lo respondido, eh, con lo que respondió el panel de expertos. Entonces, las generalidades y características son que sean preguntas claras, directas y concisas. Combinar preguntas cerradas con preguntas abiertas. Siempre alinear las preguntas al problema o tema principal. Hacer una pregunta a la vez, no combinar varios temas. Y por último, realizar preguntas objetivas y evitar pues sesgos o palabras que puedan influir en una respuesta, como es el caso de los adjetivos. El cuarto paso es formar un panel de expertos, es decir, con base en mi problema o situación, voy a buscar a los expertos requeridos para ese problema o expertos en materia del tema. El cuarto paso es establecer un grupo de control. La dinámica del método Delphi puede funcionar con solo obtener la respuesta de los diferentes expertos en las rondas de preguntas.
Sin embargo, al ser un sistema cualitativo, podemos establecer otro grupo de control realizándole preguntas a base de las respuestas que dio el primer grupo de expertos. El sexto punto es realizar las rondas de preguntas. Obviamente el panel de expertos recibirá los cuestionarios en 3 momentos. Rondas de preguntas 1, el medidor hará pues las preguntas generales al panel de expertos y recopilará la información que servirá para como entender el entorno en el que se encuentra. La ronda de preguntas 2, una vez que el mediador ha recopilado la información de la primera ronda, podrá pasar al siguiente bloque de preguntas que busca pues como profundizar los puntos concretos y ahí comenzamos a tener tendencias de soluciones o perspectivas que marquen pues a un rumbo de esta misma. Y una ronda de preguntas número 3, que son la tercera ronda que puede hacerse a un grupo más reducido de panel de expertos, destinado para esta etapa o para el grupo de control que ya habíamos hablado anteriormente. El séptimo paso es recopilar la información. Entonces, en cada ronda se recopila la información valiosa o relevante, pero en esta última el mediador tendrá los mejores juicios, comentarios y opiniones de este panel de expertos. El siguiente paso es realizar interpretaciones y conclusiones. En este caso, cuando ya tenemos la información valiosa, realizamos cruces, buscamos consensos y comenzamos a hacer interpretaciones con base en lo dicho por el panel de expertos. El noveno paso es obviamente tomar acciones. Entonces, estas conclusiones que sacamos en el anterior paso deben materializarse en acciones. Así que el mediador y un equipo perteneciente pues a la empresa tomarán las acciones necesarias para protegerse, prepararse, acelerar o modificar lo que sea necesario. Y por último, dar seguimiento y medir los resultados, ya que pues el método Delphi ya nos dio una directriz. Siempre será positivo que hagamos un seguimiento de las conclusiones y de las acciones que se derivaron a base pues del método Delphi, del análisis de este, para que podamos medir los resultados e incluso pues si es el caso modificar el cambio oportunamente. Luego iremos con las ventajas y desventajas del método Delphi. Bueno, mi nombre es Mariana y yo les voy a compartir cuáles son las ventajas y las desventajas del método Delphi. Inicialmente, y la ventaja un poquito más importante de este método es que se pueden hacer análisis de temas muy complejos. Continuando, se pueden recibir sugerencias de expertos y al recibir esas sugerencias van a tener un gran alto grado de soluciones posibles y eficientes, disculpen. También facilita mucho la comunicación, se logra intercambiar información muy valiosa. Es posible que como es un método cualitativo, también puede ser riguroso, es muy estructurado y objetivo. También tenemos diversos caminos a seguir. Y por último, este utiliza técnicas dinámicas que lo hacen muy posible y adaptable a cualquier tipo de negocio. ¿Me pasas por favor? Gracias. En las desventajas del método Delphi tenemos que, principalmente, no deja ser un método interpretativo, ya que este depende de puntos de vista muy subjetivos. Se puede convertir en un proceso muy denso que demora mucho tiempo. En este se selecciona el panel de expertos. Al seleccionarlo, puede ser muy costoso e implica mucho tiempo y una labor muy exhaustiva. También tenemos que si no se genera una buena interacción dinámica, el ejercicio no será más que un intento fallido. Y por último, tenemos que la participación del diálogo de los expertos es muy acotada y no se deben hacer conclusiones influenciadas o dirigidas.
Ahora continuamos con mi compañera Juliana, que nos va a regalar un ejemplo. Bueno, ahora hablaremos de los ejemplos del método Delphi. El primer ejemplo habla sobre cómo eliminar el cuello de botella. Para entrar más en contexto, el cuello de botella son las demoras o esperas que hay dentro de un proceso productivo, que esto ocasiona un retraso en las operaciones. Listo. El problema es eliminar el cuello de botella en las solicitudes de soporte. El mediador se selecciona al gerente de atención al cliente de la empresa. Dentro de los paneles de expertos está como la consultoría en servicio al cliente, gerente de recursos humanos en una empresa o un asesor de tecnologías de automatización. En la ronda 1 se hacen preguntas como ¿cuál es la importancia del servicio al cliente para un negocio? O mencione los 5 desafíos prioritarios de servicio en una organización. En la ronda 2 se hacen preguntas como cómo evitar retrasos al momento de atender solicitudes de soporte por parte de los clientes o preguntas como cómo mejorar el soporte a clientes. En la ronda 3 se pregunta como qué tecnología recomiendas para mejorar el soporte y atención al cliente. Bueno, se toma toda la información que se recopiló pues por parte del panel de expertos y con esto se buscan acciones y resultados. Las acciones de este ejemplo sería como implementar un software de automatización de procesos. Y los resultados sería reducción a la mitad del tiempo en respuesta y mayor agilidad para dar soporte a los clientes. En el segundo ejemplo tenemos lanzamiento de un nuevo producto. La situación es que se lanzará un nuevo producto al mercado y se requiere prospectar cómo evolucionará. El mediador se selecciona al gerente comercial en el negocio y en el panel de expertos está como los gerentes de un producto de una empresa exitosa o un consultor de ventas o clientes que utilizan los productos de la empresa. En la ronda 1 se hacen preguntas como cuáles son las necesidades actuales del mercado o qué facilitará de la vida de los clientes en este sector. En la ronda 2 hay preguntas como ¿un producto con estas características es una necesidad constante o funciona solamente en un contexto? En la ronda 3, el producto resuelve las necesidades en los clientes, que si es fácil de usar, si es un excelente costo o un beneficio y si ayuda a administrar mejor. Listo, se tienen conclusiones y se toman acciones. En las acciones sería elevar el nivel de característica del producto, identificar un diferenciador y explotarlo, venderlo en los periodos de mayor intensidad y para procurar su permanencia debe mejorar la estabilidad de funciones. En el tercer ejemplo tenemos cómo implementar un programa de salud ocupacional. El problema sería la compañía debe cumplir con la normatividad que indica que todo negocio debe garantizar la salud y seguridad en sus centros de trabajo. El mediador se seleccionaría un consultor en salud ocupacional. En el panel de expertos estaría como un contador, un experto en leyes laborales o un experto en salud ocupacional. En la ronda 1 serían preguntas como cuáles son las tendencias de salud ocupacional o qué debe hacer una empresa para garantizar centros de trabajo saludables y seguros. En la ronda 2, preguntas como cuáles son las primeras acciones de salud ocupacional que debería aplicar una empresa. Y en la ronda 3, como qué opinan de un programa de salud ocupacional integral o cuáles son las etapas que debe contemplar un programa de salud ocupacional. Se toma pues información recopilada, se toman conclusiones y acciones. En las acciones sería crear un área de salud ocupacional que se encargue del diagnóstico y elaboración del programa integral de salud ocupacional. Y como resultado, con el seguimiento de las acciones, se nota la disminución de rotación de personal, empleados más sanos y seguros y por lo tanto mayor productividad.